Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al módulo de presentaciones efectivas de Alquimia Creativa. Este módulo tiene por finalidad poder darles herramientas concretas en cuanto al desarrollo de sus presentaciones. ¿Qué son presentaciones? Son justamente la herramienta de soporte visual que van a utilizar ya sea en sus pitch, ya sea Pitch Elevator, pitch de negocios, presentaciones de capacitación o inclusive exámenes orales. Esta herramienta puede ser utilizada tanto en Prezi, en Google Presentaciones, en obviamente PowerPoint o Keynote o cualquiera de las herramientas que hoy están disponibles incluso en línea. Lo que haremos es trabajar la temática central de esto, es el cómo estructurarlas, cómo armarlas para poder impactar mucho mejor. A continuación lo que haremos será compartir pantalla con ustedes, e iniciar esta presentación llamada Slideology. Slideology es la ciencia de los slides, la ciencia del PowerPoint. ¿Por qué Slideology? Porque está basado en un libro de Duarte, que es una diseñadora que justamente ha estudiado esta ciencia de cómo armar presentaciones eficaces, y la idea es compartirlo con cada uno y cada una de ustedes. Empecemos. Lo primero que vamos a trabajar es que hoy el 95% de las presentaciones que se utilizan para poder acompañar todas estas dinámicas que hemos venido hablando son realmente malas. Acá el objetivo que tenemos con esta charla es que ustedes formen parte de este 5% de las presentaciones que realmente acompañe y potencie lo que dicen, no ocupe o sea más importante que ustedes al momento de hablar. Esto también suele pasar mucho, como también, ya sea por su diseño o lo que transmite, lo que hace es poco bajar la calidad de lo que ustedes están transmitiendo. ¿Por qué esto es importante? En primer punto, porque somos criaturas visuales. Desde siempre, desde las iconografías iniciales y los jeroglíficos que usaban nuestros ancestros para poder transmitir historias, nosotros utilizamos las imágenes para poder comunicarnos. Hasta la actualidad, en donde podemos ver el nivel de impacto, no solamente ya visual, sino audiovisual, al momento de transmitir ya sea una historia, una anécdota, una película, poder transmitir emociones incluso. Entonces, de este lado, es importante entender que el 83% de la retención de nuestro cerebro, la retención de información que realiza nuestro cerebro, hoy ocurre en forma visual. ¿Sí? Esto es hiper importante, ya que da pie a entender el impacto que tiene nuestro lenguaje no verbal, como también las imágenes que estamos mostrando al momento de llegar a la otra persona. La información es poder, pero solamente es útil si es comprensible, ¿sí? No sirve de nada tener Excels llenos de información si esa información no está procesada, si esa información nos da información a quien lo escucha, ¿sí? No es comprensible, no es entendible. Entonces, desde este lado, es importante que a ustedes, al momento de utilizar un PowerPoint o utilizar una herramienta de presentación para poder impactar en el otro, justamente los datos que muestre sean los que hagan que la otra persona se emocione, llegue realmente a entender la importancia de lo que ustedes están transmitiendo. Hay tres tipos de presentaciones. La presentación tipo documento hoy se usa muchísimo en lo que respecta a el uso de por sí informes. Importante, la presentación de documento no requiere que haya un mediador, no requiere que haya una persona que lo esté presentando. Este documento suele tener muchas palabras, pero permite que tenga un diseño más amplio. Se usa mucho más hoy, o sea, inclusive hasta en formato PDF para poder transmitir. Aún así, no, o sea, es recomendable para eso, para transmitir una información, no para utilizarla en el marco de nuestras presentaciones orales. Un segundo punto, que es lo que muchas veces utilizan muchos profesores, es un teleprompter. Un teleprompter se le llama a la herramienta que utilizan en los medios de comunicación, en donde les va subtitulando punto a punto lo que tiene que decir, en este caso, el presentador. Esto
permite que el teleprompter guíe la presentación, más aún no es recomendable si la otra persona lo está viendo, ¿sí? El teleprompter sirve mucho como guía de uno, más no como muestra hacia la otra persona. Esto parte de una premisa básica: o la gente lee o te escucha. Por ende, si las presentaciones están muy cargadas de información de lectura, la gente se va a gastar leyendo y te va a dejar de escuchar. Entonces es importante que en la presentación sea como esta última instancia, en donde la mayor parte son elementos visuales, y de hecho lo que hacen es potenciar lo que yo digo. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto, continuamos. En general, todas las presentaciones arrancaron fuerte dentro de la época de 1995 con Microsoft y con Mac, en donde Mac, de la mano de Steve Jobs, trabajaba un nivel distinto de presentaciones, con una imagen mucho más fuerte, distinta a la de Bill Gates, a la de Microsoft, en donde eran informaciones o presentaciones muy cargadas. En ese momento se entendía porque todo esto era súper innovador, ¿sí? El poder poner colores, textos, inclusive transiciones con audio, algo que no lo recomiendo definitivamente, son herramientas que en ese momento eran súper claves. Por ejemplo, acá podemos ver dos presentaciones, ambas, una hecha por Bill Gates y otra por Steve Jobs, en donde, si se fijan, la de Steve Jobs tiene colores mucho más interesantes y más neutros, tiene una sola gama, intenta no avasallar con información cada una de sus presentaciones, distinto a las de Microsoft, en donde acá sí podemos, en donde acá sí podemos ver un nivel de cantidad de colores y de información bastante completa por presentación, y eso lo que hace es distraernos visualmente y no entender hacia dónde queremos ir. Por ende, para poder usar unas buenas presentaciones PowerPoint tenemos que tener en cuenta 4 ejes importantes: el fondo, los colores, el texto y las imágenes. Acá hay algo que vamos a dejar de lado, que es el ámbito de las imágenes, por una cuestión de que sería un video distinto, todo nuevo, y de hecho creo que la recomendación básica para darles nivel imágenes es usen imágenes que no estén pixeladas y que tengan una buena calidad. Esto, buscando en Google y filtrando por imágenes grandes, van a poder encontrar imágenes de mayor tamaño y sobre todo que no se pixelen, y van a mejorar sus presentaciones en cuanto a eso. Pero por ahora nos vamos a dedicar en fondo, colores y texto. Dentro de lo que respecta a fondo, la recomendación inicial es no usen las plantillas de PowerPoint estándar. ¿Por qué esto? Debido a que existe algo que es real, que es que las venimos usando hace mucho tiempo, ya en general la gente las conoce, y encima no están usadas correctamente. Si se fijan, la misma plantilla, lo voy a marcar para que se denote, segundo, que estamos utilizando la herramienta de... Si se fijan, dentro de cada una de las plantillas hay un formato y cierto color, tanto de letra, o sea, y de estilo, que se llama, dentro de presentaciones. Esto la gente no lo respeta. No usa este color para esta diapositiva o esta plantilla. Y de hecho, hay un diseñador atrás que ha ideado cierta gama de colores con ciertas tipografías para cada plantilla como tal. En este sentido, no solamente no las usamos bien, sino que muchas veces hasta abusamos de ellas, y además nos dan una sensación de que es lo de siempre, es lo que se viene usando en cada momento. Por ende, mi recomendación es, hay un montón de plantillas en línea, pueden buscar alguna distinta, como también en lo que es Office 365 te genera varias dinámicas distintas con la parte de idear, de idea. Se fijan en la parte derecha arriba, después podemos ir a buscarlo como tal. Pero por sobre todo, quiero que se lleven como importante, intenten descargar sus propias diapositivas e inclusive utilizar una diapositiva que hable de ustedes, de su presentación. Créenla, diseñenla, puede ser inclusive con el logo en este caso de la empresa o el
emprendimiento o el proyecto que quieran hacer, ¿sí? Y al momento de crearla, acabamos a esta segunda parte, tener cuidado con el espacio que estoy dejando para diseñar. ¿Qué significa esto? Miren el espacio desperdiciado por justamente el diseño que tiene la presentación, y el espacio que voy a terminar utilizando es la mitad de lo que podría llegar a ser. Entonces, cuidado con esto, intentar al momento de crear nuestras propias presentaciones o nuestras propias plantillas, intentar no avasallar, que el fondo no llame ni tenga más fuerza que el contenido que estoy presentando. En el caso de utilizar un logo, intentar no ponerlo grande y al medio, ¿sí? No ponerlo, en este caso, que a muchos lo usan inclusive como marca de agua, y lo que hacemos es ponerlo grande al medio, intentar que no, intentar que esté, como bien muestra la imagen, chico y a un costado, ¿sí? Que simplemente denote la marca que está transmitiendo, pero no se lleve o no compita con el contenido. Por ende, en resumen, en cuanto al fondo, es mucho más importante el contenido que el fondo de la presentación. Intenten evitar las plantillas estándar, busquen plantillas distintas que están creadas en Internet, y esto es como un terreno, es muy valioso, por lo cual se debe construir inteligentemente. Vamos a la gama de colores. Esto es súper interesante. Acá tenemos los distintos colores en general, ya sea que tenga Google, como hoy por hoy, casi todos digamos, las herramientas de presentaciones te permiten casi llegar a cualquier color como tal. En esto, importante destacar, también vamos a marcarlo para que se vea. Nosotros tenemos aquí lo que es el color verdadero, ¿sí? El color central, lo que nosotros solemos llamar rojo, naranja, amarillo y demás, y de ahí tenemos lo que son los tintes o las sombras, que es ese mismo color teñido de oscuro o de blanco para poder llegar a las distintas gamas como tal. Esto es importante entenderlo porque nosotros podemos jugar con ese mismo color un montón y podemos combinarlo y llegar a realmente generar una presentación uniforme y a la vez que impacte visualmente por su proceso. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo mezclamos colores? Bien, aquí hay que aclarar que nosotros no somos diseñadores, pero sí están las buenas prácticas. El libro de Nancy es muy claro en esto y da ciertas alternativas de cómo combinar. Primero, trabaja esto que les contaba, poder hacer combinaciones monocromáticas, trabajar en los mismos tintes de un mismo color, tintes y sombras de un mismo color. Las análogas, en donde mezclamos con los colores que están alrededor del central. Si nosotros vamos a usar en este caso el color verde, tenemos después un verde agua, podemos usar celeste y verde, y va a combinar en nuestra presentación. O podemos usar colores complementarios, en donde usamos el color opuesto al que estamos, en la paleta de colores al que estamos utilizando. Después también Nancy establece lo que son los colores complementarios separados, triádicos y tetrádicos. En lo particular, me ha costado mucho generar combinaciones con estos colores y que realmente queden visualmente bien, ya que no soy diseñador y muy posiblemente ustedes tampoco. Por ende, la recomendación es utilicen estas primeras 3 alternativas en cuanto a la mezcla de colores como tal. El fondo. Acá tenemos 2 alternativas, una no tan usada, pero muy potente, que es el fondo oscuro. El fondo oscuro da mucha formalidad, no va a influir en la iluminación ambiental, a diferencia del fondo claro. No sé si han visto cuando se proyecta cuando se utiliza un proyector y encima se apagan las luces, lo que hace es brillar un montón y eso molesta en los ojos de muchos, entonces cuidado con eso. No sirve obviamente después para folletos, imprimirse. Esto, hay mucha gente que lo que usa es la presentación la imprime y también se la entrega al público, a los participantes, para que puedan hacer anotaciones al lado. En el caso del fondo oscuro no permite esto, eso es importante tenerlo presente.
Obviamente, por otro lado, te da poca oportunidad para sombras, pero miren cómo resalta los colores, a diferencia de nuestra otra presentación, del otro color. Un segundo, voy a correr la imagen un poquito para acá. Miren la diferencia y cómo se pierden los colores claros en un blanco con lo que respecta a un color oscuro, en donde inclusive los colores oscuros logran resaltar mejor y los claros, ni hablar. El fondo claro es más informal, tiene esta sensación de brillante, ilumina la sala, como ya hemos venido diciendo, funciona igual para folletos o para imprimirlo. Para espacios pequeños, claramente tiene más fuerza porque da justamente esa luz como tal. No hay oportunidad para jugar en este sentido. Esto, digamos, un poco lo que aclara el libro de Nancy es que con el fondo oscuro uno no alcanza a ver el rectángulo en el caso de que proyecte la imagen. Obviamente en el caso de usar un televisor o una computadora no sería el caso, pero si uno proyecta con un fondo oscuro, se alcanza a ver la imagen por sí sola y no el recuadro, entonces permite jugar mucho más con inclusive hasta los mismos colores, a diferencia del fondo claro. Entonces no hay oportunidad para jugar con esa iluminación que sí te lo permite. Aún así, ambos son válidos, ambos están muy buenos y tienen sus pros y sus contras. Analicen cuál quieren usar cada uno y cada una de ustedes. Acá les voy a dejar, esto simplemente a referencia, les vamos a dejar el PowerPoint que tiene estas paletas de colores ya armadas, estas son sacadas inclusive del libro de Nancy, para que puedan utilizarlas directamente, estas combinaciones de colores, con base en lo que realmente ustedes quieran y les sirva, ¿sí? Esto es algo que suelo hacer, de buscar este color. Cada color tiene un número, es una combinación de los 3 colores primarios, entonces de este lado llegamos al color en sí. Si nosotros sabemos cuáles son los 3 números, podemos crear nuestra propia identidad, nuestros propios colores, e inclusive podríamos crear no solamente lo que hablábamos recién, que es una imagen de fondo, una plantilla propia, de nuestra propia marca, sino también podríamos usar un tipo de letra y justamente una variedad de colores que sean nuestra marca personal y poder potenciar todas nuestras presentaciones a lo largo de toda la carrera, ya sea profesional como educativa, estudiantil, siempre trabajando desde el mismo proceso. Vamos al texto. Acá tenemos una regla de los 3 segundos, ¿sí? Menos face y más book. Marial. ¿Qué es Marial? Es una librería, ¿sí? Menos face, más book. En este sentido, lo importante con esta regla es lograr que el texto no ocupe mayor espacio que mi voz. Como les dije recién, o me escuchan o leen. Por ende, si nosotros sobrecargamos de texto, lo que va a hacer es que las personas pierdan o difuminen su atención. Por ende, es importante poner la menor cantidad de texto posible, texto que les permita a ustedes guiarse en la presentación, preferiblemente si usaran imágenes, pero en el caso contrario, texto como tal, y lo siguiente, poder acompañarlo y expresarlo a ustedes. Al fin y al cabo, la idea es que potencie lo que ustedes dicen, no que los reemplace. En esto hay 2 tipos de tipografías que son importantes, la tipografía serif y la tipografía sans serif, que es básicamente con palito y sin palito en francés. Vamos a mostrarles en dónde está este palito. Si se fijan, un segundo, ahí está. Al final de cada letra podemos ver que hay como un palito que la cierra, ¿sí? Tenemos acá, acá también, ¿sí? Tiene como palitos que las cortan distinto de sin serif, en donde acá podemos ver estos cierres como tal, ¿sí? Son 2 estilos de tipografía distintos, son, digamos, los 2 estilos generales que marcan
la tipografía, y después tenemos tipografías como tal dentro de esos estilos, como en este caso sería Georgia, Times New Roman, Courier, en el caso de la serif, en donde cada tipografía, si se quiere, tiene su personalidad, ¿sí? Hay Georgia, por ejemplo, es mucho más formal, es más práctica, se utiliza en general en esos ámbitos. Times New Roman es mucho más profesional y tradicional, inclusive se usa mucho, por ejemplo, en lo que son periódicos. Courier es más académica, más simple, se utiliza inclusive en muchas informes como tal. Yendo a las sin serif, sans serif, tenemos Arial, Tahoma, Century Gothic. Arial en general tiende a ser mucho más estable, más conformista, es más generalista, es de hecho la que más se utiliza a nivel general. Tahoma es más joven, es más simple, le da un poquito más de aire jovial a la escritura, y Century Gothic es más feliz, es más elegante, si se quiere, hasta más infantil a cierto punto. Entonces, desde ese lado son distintas personalidades que inconscientemente transmiten las tipografías que utilizamos. Busquen la tipografía que a ustedes les sirva para poder impactar mejor en su público definido, como vimos en los módulos previos. Algo importante en esto, la tipografía, o sea, la letra, perdón, el tamaño de la letra nunca tiene que descender de 32 en una presentación. No debemos usar menos de tamaño 32 en cualquiera de nuestras presentaciones, ya sea Google Presentation, PowerPoint o la que sea. Continuando, vamos a borrar estos dibujos. Y ya un poco cerrando, si se fijan, dentro de lo que respecta a texto, tenemos estas tres alternativas que les voy a mostrar acá, que son las del lado izquierdo. Se fijan, miren la del medio, ¿sí? La del medio está súper cargada, no alcanza a leerse, es o lo leo o te escucho. Mi recomendación es utilizar en última instancia una alternativa número 2, en donde nosotros ahí marcamos ideas centrales y las vamos explicando, y ese seguimiento va a permitir que la gente entienda en dónde está parada y hacia dónde uno quiere ir. O mejor aún, una sola gran idea por presentación. Desde lo particular, creo que esto es lo ideal, es presentar una idea concreta, ya llegarla a fondo y pasar ahí a la siguiente. Por otro lado, intentemos no animar los textos, no utilizar animaciones dentro de las presentaciones. Podemos usar transiciones, que es la animación de una diapositiva a otra, aún así no abusar de ellas, pero intentar no usar las animaciones de los textos como tal. Y se fijan acá también hay un degradé en el uso de las letras, que está bueno, pero tiene una dificultad, que si, supongamos, a esta segunda diapositiva yo quisiera proyectarla en un PowerPoint, muy posiblemente en esa proyección, usando un proyector de multimedia, esos grises que hoy se ven nítidos porque estamos usando computadoras se van a perder. Entonces, cuidado con que los colores del fondo y de la letra sean muy similares. Perfecto. Continuando. Ejemplos de presentaciones como para ver este antes y después. Miren esta primera presentación. La cantidad de bicicletas que fue vendida entre el 2002 y el 2007. Está sobresaturada, ¿sí? Este diseño 3D, inclusive los números que son importantes no se alcanzan a leer, se pierden en el texto, inclusive el fondo no tiene nada que ver, se ven los recuadros, realmente no está bueno, cuando yo lo que sí quiero hacer es demostrar cómo hemos crecido en ventas y cómo en el 2007 hemos llegado a más de 5.000 bicicletas vendidas, ¿sí? Entonces, lo que hago es destacar el número, o sea, lo que realmente impacta emocionalmente en el otro, ¿sí? E intento que, en este caso, por ejemplo, son fondo negro, miren lo formal que se le da, y de hecho cómo resalta los colores,
¿sí? Y cómo denota ese último color, esa última barra, que es a donde yo quiero que el público me siga y vea. En este caso, por ejemplo, acá lo que se quiso es demostrar cómo en las naciones de la OCDE la obesidad ha ido en aumento y sobre todo en qué países tienen mayor obesidad que otros, pero con el ánimo de poner todos los países, todas las tablas, todas las referencias, termina no leyéndose nada. Acá veíamos lo de la letra de 30, del tamaño 32, y sobre todo el llenar de información un recuadro, cuando yo lo que puedo hacer es esto, puedo denotar, en este caso, Japón como el punto mínimo, ¿sí?, de obesidad, el porcentaje mínimo de obesidad en los países de la OCDE, y Estados Unidos como el mayor. ¿Sí? E inclusive pongo una imagen que potencia lo que yo quiero denotar es, seamos como Japón, logremos reducir la tasa de obesidad, y lo que hago es poner una imagen relativa a él, ¿sí? Miren esto, el presidente John F. Kennedy dando un discurso inaugural. Acá tenemos frases, ¿sí?, la frase que quiero destacar, con el día que lo dijo, el día que lo presenté, todo eso eliminado, ¿sí? De hecho, ni siquiera dejamos John F. Kennedy, eso lo podemos decir nosotros en la presentación, ¿sí? Dejamos la frase, que es lo que yo quiero que impacte en el otro, ponemos una imagen de Kennedy, y de última nosotros le damos la fuerza necesaria. Acá tenemos otros ejemplos, miren en cada uno de ellos, detenidamente, cómo las imágenes lo que hacen es acompañar lo que voy diciendo, y sobre todo los porcentajes, lo que impacta la otra persona o las frases. Entonces, en este sentido, nuestras presentaciones tienen que ayudarnos, tienen que potenciar lo que decimos. Tienen que, cuando yo menciono que el 72% de las personas que trabajan en part-time, en tiempo parcial, son mujeres, ese 72 quede grabado visualmente en las personas que están acompañándome, ¿sí? O que el 66% de los americanos es obeso. Miren cómo esa imagen acompaña lo que digo y potencia ese número 66, ¿sí? Entonces, para poder cerrar, también tomando una frase del libro de Nancy, cada presentador tiene un potencial de ser grande, cada presentación se le apuesta todo, y sobre todo, cada audiencia merece lo mejor, ¿sí? Seamos de este 5% de las personas, no del 95%. Muchas gracias.